Que la paz del Señor sea con todos nosotros. ¿Ah? Que sea la paz del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias. Le voy a invitar que pasemos a orar para darle al Señor gracias esta mañana por estar en su casa de oración, porque una vez más estamos, ¿cierto?, en este lugar y porque Él ha permitido, ¿cierto?, que abramos nuestros ojos. Le invito a que pasemos ahora en el nombre del Señor. Amantísimo Dios, Señor, delante de su presencia en este momento, hemos inclinado nuestra servir, Padre, para dar gracias, Señor, mi Dios, porque usted es bueno. Porque, Señor, porque para siempre, Señor, son sus misericordias. Porque día a día, Señor, mi Dios, usted se complace, Señor, mi Dios, en tenernos, Señor, mi Dios, bajo sus alas, Señor, de los cielos de protección. Gracias, Padre, porque esta mañana hemos despertado, Señor, y usted ha querido, Señor, poner el querer como el hacer, Señor, mi Dios, de estar, Señor, mi Dios, en esta mañana, en esta escuela dominical, para, Señor, mi Dios, poder escuchar su palabra, Señor, mi Dios, poder entonar cánticos de alabanza hacia su nombre, Padre mío, y poder, Señor mi Dios, regocijarnos, Padre mío, que nuestra alma, Señor mi Dios, se nutra, se alimente, Padre, y poder desde los cielos estar en plena comunión con usted. Esta mañana, Señor mi Dios, nos hemos inclinado pidiéndole, Señor desde los cielos, que usted, Señor, tome dominio de este servicio de principio a fin, Padre mío, y que su Santo Espíritu se haga sentir en nuestras vidas, Padre mío, para poder, Señor, desde los cielos, sentir, Señor mi Dios, de que su presencia maravillosa está con nosotros. Ahora le pido, Señor mi Dios, que usted, Señor mi Dios, nos levante, Señor mi Dios, acorazados, revestidos de su gracia. Padre, Señor mi Dios, que se los pedimos en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén, sí, Señor. Te invito a que demos más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Santo es el Señor. Bien, hermanos, vamos a leer la lección para esta mañana, la cual se encuentra en el libro o la epístola a los Gálatas, capítulo 4, del versículo 8 al 20. Gálatas, capítulo 4, de los versículos 8 al 20. Y el texto de memoria, áureo, sagrado, en fin, está esta mañana en Colosenses 2, el libro de los Colosenses, o la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Cierto? Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, inclusive. Amén. Si usted la ha encontrado, ¿cierto? Le daremos lectura a esta su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor así. Ciertamente, en nuestro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. El texto
memoria, ¿cierto?, para esta mañana, Colosenses 2, capítulos 16 y 17, en el nombre del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Inclinemos nuestra servicio. Señor Padre mío, en esta mañana, Dios de los cielos, Señor de los cielos, nuevamente inclinado en nuestra servicio, pidiendo desde los cielos que en esta mañana, Señor, usted tome dominio, Señor mío, de mis labios, Padre mío, de mi mente, Padre mío, porque sabemos, Señor mi Dios, de que nosotros nada sabemos, Dios de los cielos, solamente, Señor mi Dios, lo que podemos entender, Padre mío, por obra y misericordia suya, Padre mío, porque su palabra dice, Señor de los cielos, que las cosas ocultas pertenecen a usted, Señor, y las reveladas pertenecen a sus hijos. En esta mañana, Dios de los cielos, hemos inclinado nuestro rostro, nuestra servir, Padre, para pedir, Señor mi Dios, misericordia, que usted, Señor, sea el que hable, sea el que, Señor mi Dios, pueda ante Dios de los cielos entregar esta lección. Lo pedimos, Padre, en nombre de su Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Santo es el Señor. Vamos a leer hoy en la mañana, ¿cierto? Algo que tiene que ver directamente con, ¿cierto?, la lección o la plantilla, ¿cierto?, que hicieron nuestros pastores esta mañana. Pero solamente nos vamos a apoyar en algunos ¿cierto?, algunos pasajes que ellos escribieron y que la verdad, ¿cierto?, son muy sabios. Pero antes, ¿cierto?, de poder entrar directamente a la lección de esta mañana, tenemos que obligadamente, ¿cierto?, hacer un pequeño resumen sobre la lección anterior, porque va muy de la mano, ¿cierto?, sobre lo que estaba hablando, ¿cierto?, Pablo durante todo este libro a los Gálatas, ¿cierto? Recordemos que los Gálatas eran, ¿cierto?, descendientes de los celtas, quienes tenían, ¿cierto?, mucha idolatría en su vida. Eran hombres, ¿cierto?, que si en verdad o ciertamente no eran directamente hombres que eran descendientes, ¿cierto?, del pueblo judío, ¿cierto?, sino que su problema realmente no radicaba, ¿cierto?, en las costumbres que tenían que ver con la ley, sino que sus problemas, ¿cierto?, sus costumbres radicaban ciertamente en el paganismo. Era de ahí, ¿cierto?, que ellos creían en muchos dioses, ¿cierto?, ¿cierto? Y es por eso, ¿cierto?, que Pablo en el versículo 8 de esta primera lección de esta mañana, dice, ciertamente en nuestro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, ¿cierto? En algún lugar, ¿cierto?, de la plantilla de la mañana que escribían nuestros pastores, nos hacían mención sobre, ¿cierto?, que estos gálatas, dentro de todo su paganismo, hacían cierta mención a que ellos eran idólatras, y tenían, ¿cierto?, como en su mente ya, ¿cierto?, todavía algunas cosas que venían arrastrando, ¿cierto? Y por naturaleza, ¿cierto?, antes de conocer al Señor, ellos servían, ¿cierto?, a estos dioses, ¿cierto?, o a estos pseudo dioses, ¿cierto?, que en algún momento eran como el espejo que ellos tenían, ¿cierto? Y haciendo mención un poco sobre lo que la palabra del Señor nos mostraba, ¿cierto?, las clases anterior, nos decía, ¿cierto?, de que los Gálatas en algún momento hace mención al momento en que entra la conversión a sus vidas, ¿cierto? Y Pablo hace una analogía, ¿cierto?, en el cual dice, ¿cierto?, una comparación, en donde dice, ¿cierto?, que ellos ciertamente los compara como a niños, ¿cierto?, que en algún momento no tienen, ¿cierto?, ninguna diferencia entre esclavo ¿cierto?, y el niño que está, porque todavía no tienen conocimiento, no son, ¿cierto?, no son maduros en las cosas. Más cierto dice la palabra del Señor en la lección anterior, que ellos, ¿cierto?, hasta cierto momento, hasta que llegara el momento, ellos podían, ¿cierto?, poder madurar, llegaban a una edad de adulta, un momento, ¿cierto?, en que ellos llegaban, ¿cierto?, a la adultez,
que ciertamente no es la adultez que conocemos nosotros en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Ciertamente, para ellos, ¿cierto? La etapa de la adultez para el niño judío comenzaba a los 12 años. A los 12 años, mire, imagínense usted, a los 12 años, un niño de nuestra edad, ¿cierto? O sea, de nuestra sociedad o de nuestra cultura, no tiene por dónde ser un adulto. Pero sin embargo, ¿cierto? Ellos entregaban, ¿cierto? Una ofrenda que en demostración, ¿cierto?, de que ellos ya dejaban de ser niños y empezaban a una edad adulta y eran tratados, ¿cierto?, como adultos. Pero eran, ¿cierto?, en algún momento también ellos eran llevados, ¿cierto?, por un tutor, por alguien que se los guiaba, ¿cierto?, hasta esa edad de los 12 años. Después de esa edad, ¿cierto?, ellos también eran guiados, pero por otra persona que administraba sus bienes, hasta que no tuvieran no viniese, ¿cierto? O el padre no estipulara que era el tiempo en que él podía tomar posesión de los bienes o de la herencia. Entonces, esa analogía, ¿cierto? Que hace Pablo, nos hace mención, ¿cierto? Al hecho, ¿cierto? De que nosotros en algún momento no éramos responsables, ¿cierto? De lo que hacíamos, sino que ciertamente éramos ignorantes en el conocimiento de las cosas de Dios. Y ciertamente llega el momento en que somos convertidos al Evangelio, y en ese momento, ¿cierto?, pasamos de ser niños a pasamos a ser adultos. Y de ese momento, hermano, llega el momento en que somos también entregados, ¿cierto? Y llega el conocimiento y somos herederos, ¿cierto?, de todas las cosas que el Señor nos va a entregar. Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, nos gozábamos en el Señor, entendiendo, ¿cierto?, de que ya entendiendo que en nuestra vida, ¿cierto?, nosotros éramos esclavos o éramos niños, ¿cierto? Y vivíamos, ¿cierto?, bajo prisiones, ¿cierto? Ya no teníamos, ¿cierto?, dominio de nosotros mismos, ¿cierto? Mas Cristo, ¿cierto?, nos redimió. Él pagó el precio por nuestra, ¿cierto?, y nos hizo libres. Ya no somos esclavos y nos gozábamos en el Señor y dábamos gloria al Señor y el Señor nos visitaba en ese momento y porque sentíamos, ¿cierto?, de que el Señor nos recordaba de que ya no éramos presos, ¿cierto?, ya no éramos esclavos, ¿cierto?, del mundo, sino que ya éramos libres porque Cristo, ¿cierto?, nos redimió con su sangre preciosa, no con oro ni con plata, como dice Pedro, sino con su sangre preciosa en el madero de la cruz. Entonces, ya después de haber, ¿cierto?, Pablo les habla a ellos y les hace mención de ese momento y les recuerda ese momento maravilloso en que el hombre es transformado y llega al conocimiento de las cosas del Señor, y hay gozo y hay plena, ¿cierto?, alegría en nuestras vidas. Pero sin embargo, ¿cierto?, en estos versículos que estamos leyendo hoy día en la mañana, Pablo ciertamente se entristece en gran manera porque ve, ¿cierto?, de que su esfuerzo, ¿cierto?, o su predicación está en algún momento, ¿cierto?, quizás siendo en vano, porque la verdad, estos Gálatas, ¿cierto?, habían empezado, ¿cierto?, habían empezado muy bien, como hace mención, ¿cierto?, en los versículos, en los primeros versículos, ¿cierto?, en el versículo 3, ¿cierto?, donde en algún momento, ¿cierto?, Pablo los confronta y le dice: oh Gálatas insensato, ¿qué nos fascinó para obedecer a la verdad, ¿cierto?, para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿cierto? Pablo ciertamente usa un lenguaje, ¿cierto?, bastante duro, ¿cierto?, un lenguaje bastante eficaz, porque ciertamente, hermanos, muchas veces esto es lo que hemos perdido, ¿cierto?, dentro del Evangelio. Hemos perdido, ¿cierto?, una predicación eficaz, porque ciertamente muchas veces, por adornar, ¿cierto?, para que el hermano no se sienta, para que el hermano no se vaya, ¿cierto?, no esté, ¿cuánto se llama?, que por una predicación se vaya a ir el hermano, empezamos, ¿cierto?, a embrandecer demasiado las cosas del Señor, y eso hace que no haya doctrina, que no haya cierto alimento sólido para el hermano. Y después, hermano, cualquier cosa, el hermano lo voltea, porque no está preparado, ¿cierto?, para recibir, ¿cierto?, el Evangelio como corresponde. El Evangelio en sí, el significado de la palabra Evangelio dice buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? No significa de que usted le va a decir: oiga, ¿sabe qué, hermano? Si usted viene, a usted se le van a acabar los problemas, porque no va a ser así.
Usted tampoco le puede decir, hermano, usted va a llegar acá en el Evangelio y su situación económica va a mejorar. Esa no es nuestra predicación, esa no es nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza, ¿cierto?, es entregar, ¿cierto?, a Cristo crucificado, que en cuanto se llama, quien murió por nuestros pecados, y el cual, ¿cierto?, confronta al hombre como un hombre pecador. Como nosotros, ¿cierto?, en algún momento reconocimos, ¿cierto?, que somos pecadores, hasta el día de hoy somos pecadores delante del Señor. Somos faltos delante del Señor. Sea todo hombre mentiroso, sea todo hombre pecador, ¿cierto? Todo hombre es pecador, ¿cierto? Todo hombre es pecador delante de la presencia del Señor. Si decimos que no somos pecadores, nos convertimos, ¿cierto?, en mentirosos delante del Señor. Por lo tanto, nuestra predicación tiene que ser, ¿cierto?, así como Pablo los confrontaba, que en realidad el lenguaje, o cierto, o como los trataba Pablo a los Gálatas, los trataba de una forma, no los trataba de una forma que era muy, muy suave. De hecho, los trataba, ¿cierto?, de necio, ¿cierto?, los trataba, ¿cierto?, de volver al camino. Pero ciertamente muchas veces nosotros tratamos de adornar las cosas y empezamos, ¿cierto?, a mirar, ¿cierto?, tenemos más, incluso más, como decía alguien por ahí, tenemos más benevolencia que el mismo Señor, ¿cierto? Muchas veces empezamos a adornar las cosas y el hermano no se cimienta, por mano. Y muchas veces, ¿cierto?, nuestras iglesias se llenan, ¿cierto?, de ¿cuántas semanas? De cantidad, valga la redundancia, pero no hay calidad, no hay sustancia. ¿Por qué? Porque no hay, ¿cierto?, una doctrina, como Pablo en esta mañana, ¿cierto?, empieza a confrontarlo a ellos. Y les dice, ciertamente en nuestro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, mire qué cosa más maravillosa es lo que nos debe decir este capítulo, este versículo. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cierto? ¿Quién nos conoció primero? ¿Quién nos amó primero? ¿Quién ciertamente fue el que posó sus ojos sobre nosotros? Que muchas veces, ¿cierto? Yo estoy muy de acuerdo con muchos predicadores, ¿cierto?, cuando dicen que muchas veces usamos mal el lenguaje cuando decimos, cuando yo vine a Cristo, cuando yo me convertí a Cristo, cuando en realidad, ¿cierto?, ciertamente fue Él el que, con sus ojos de misericordia, se posó en nosotros, y fue Él, ¿cierto?, el que nos amó primero. Santo es el Señor. Santo es el Señor, porque fue Él, ¿cierto?, el que nos trajo a este camino maravilloso. Estábamos en los planes del Señor. Recuerda, hermano, o yo recuerdo, que si hubiese sido por mí, quizás no estaría en este lugar, hermano. Porque mis concupiscencias, porque mi forma de ser era totalmente en contra de las cosas del Señor. Y eso es lo que Pablo ciertamente en esta mañana confronta a los Gálatas y les dice, mira, más ahora es conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Pues Dios es el que nos conoce, Él sabe ciertamente el que nos tomó en cuenta. Como decíamos, ¿cierto?, en la clase pasada, ciertamente estábamos en el pensamiento de Dios. Y nos sentíamos dichosos y nos sentíamos contentos, ¿cierto?, de sentir ciertamente de que Dios tuvo misericordia de nosotros. De nosotros que no éramos pueblo. Nosotros ciertamente que estamos ciertamente desechados, ¿cierto?, de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque ciertamente estábamos viviendo una vida que era, el pecado ciertamente nos tenía confrontados con el Señor, con nuestro Dios. El pecado ciertamente nos apartaba de Dios. Pero Cristo, este Cristo maravilloso, el Señor de nuestra vida, es aquel que nos acercó, ¿cierto?, y nos pasó de muerte a vida. Este Cristo maravilloso, ¿cierto?, el que nos reconcilió con el Padre, ¿cierto? Y eso es lo que Pablo en esta mañana les dice a los Gálatas en esta mañana. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, ¿cierto? No tienen fuerza, no debiesen tener fuerza, ¿cierto?, en ustedes. Y pobres rudimentos, ¿cierto? Porque no están, ¿cierto?, con la riqueza, nuevamente, la riqueza que tienen los rudimentos los cuales usted tiene que practicar actualmente dentro del Evangelio, ¿cierto? Ahí hay riqueza espiritual, ¿cierto? Hay riqueza para su vida. Entonces, porque toda esta riqueza que hablamos, ¿cierto?, ciertamente hablamos en un mundo espiritual. Un mundo ciertamente que no es de este mundo, porque por eso es que la gente no entiende. La gente no entiende y nos trata de loco o nos trata ciertamente de algo que ciertamente no van a entender nunca. Porque la lógica de ellos no es la lógica de Dios. Para todo el mundo, ¿cierto? En este momento, el mundo vive, ¿cierto?, de acuerdo a sus propias
concupiscencia, de acuerdo a sus propias, pensando en ganancias, en las cosas materiales. Pero nosotros ciertamente hemos llegado, ¿cierto?, a este evangelio, el conocimiento del evangelio, y sabemos, ¿cierto?, de que estas cosas son pasajeras, que estas cosas, ¿cierto?, van a tener un fin. Estas cosas en algún momento, ¿cierto?, se van a acabar, ¿cierto? Y que nosotros ciertamente estamos sembrando, ¿cierto?, en un reino que es el reino ciertamente que el Señor prepara para usted y para mí. Cuando el Señor se fue, ¿cierto?, dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿cierto? Así es, hay un lugar para usted, hay un lugar para mí. Y las cosas que estemos pasando en este momento, hermano, las cosas que podamos pasar en este momento, ¿cierto?, son pasajeras. Hay una patria mejor para usted, para mí. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra ciudadanía no es de este lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, con Cristo el Señor. Ahí es donde nosotros ciertamente estaremos viviendo por una eternidad. Es esa el fin, ¿cierto?, de todas las cosas. Pablo dice, nadie corre, ¿cierto?, sin saber que va a recibir en algún momento una recompensa. Nadie corre en vano, ¿cierto? Uno corre, ¿cierto?, en esta vida, ¿cierto?, y pasa lo que tiene que pasar porque sabe que en algún momento va a recibir una recompensa. Esa es mi fe, ¿cierto? Al escuchar la final trompeta, escuchar ciertamente, y los muertos, ¿cierto?, aquellos que están ahora, los siento. ¿Sabe, hermano? Me duele mi corazón, hermano. Usted era, hermano, hasta hablar. Hermano, en serio, me duele el corazón. Me duele el corazón. ¿Sabe? De ver todas esas personas, usted se ha puesto a pensar la cantidad de gente, más allá ¿cierto?, de la catástrofe o de lo malo que sea que esté muriendo gente por una enfermedad. ¿Sabe usted cuántas de esas personas realmente murieron en el conocimiento del Señor? ¿Cuántas de esas, no sé cuántos miles, pero ni siquiera he visto la noticias últimamente, no he actualizado, pero son cientos, miles, que han muerto en estos días? ¿Y cuántos murieron sin el conocimiento del Señor, hermano? ¿Cuántos murieron sin tener, ¿cierto?, a Cristo en su vida? Hay otros que sí, el Señor en su potestad, en su soberanía, siendo cristianos, ¿cierto?, pastores, qué sé yo, hombres de Dios, el Señor se los llevó. Él fue su voluntad, fue su soberanía. Él dijo, ya está aquí, hijo, ven conmigo. ¿Cierto? Pero se fueron con el Señor. ¿Pero y cuántos? Me duele, hermano, realmente muchas veces. ¿Te acuerdas que tiempo atrás conversábamos, ¿cierto?, de que había muchos, ¿cierto?, que se iban al infierno? Había ¿cómo se llama? Decían de que cada ciertos minutos morían cierta cantidad de personas y nosotros sacábamos las cuentas y decíamos, ¿cuántos se van realmente al infierno? ¿O cuántos son salvos? ¿Y dónde está mi responsabilidad en ese lugar? ¿Dónde está mi trabajo? Lo que el Señor me mandó a hacer. Lo que el Señor ciertamente ahora ya no se puede porque estamos en contingencia. Pero cuando lo podíamos hacer, hermano, no lo hacíamos. Ciertamente va a llegar el día, ¿cierto?, en que llegaremos y tendremos que dar cuenta, hermano. Mire qué cosa más tremenda. Todas aquellas almas, ¿cierto?, que se están perdiendo en el infierno, que no tuvieron conocimiento. Y no tan lejanos, quizás aquellos que están muy al lado de nosotros. Que tuvieron, ¿cierto?, que pudimos haberle dado una palabra de aliento, una palabra de, ¿cierto?, del conocimiento del Señor. ¿Cierto? Si nosotros no cambiamos, si a las personas, el Señor es el que cambia. Usted tira la semilla, ¿no? El Señor es el que germina. Por lo tanto, si el Señor le da la oportunidad de hablar, hable de las cosas del Señor, ¿cierto? Pero ciertamente, hermano, es así como ciertamente en esta mañana queremos, ¿cierto?, como volviendo más a estos Gálatas, ¿cierto?, que en algún momento perdieron, ¿cierto?, y estaban sin el conocimiento del Señor. ¿Cuántos ciertamente han vuelto atrás? ¿Cuántos han vuelto atrás en estos días, en estos tiempos, hermano? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos, ¿cierto?, que no nos estamos congregando, donde nadie nos ve, supuestamente nadie nos ve, en nuestro hogar, ¿cierto? Hemos perdido, ¿cierto?, la pasión, hemos perdido, ¿cierto?, el amor al Señor, ¿cierto? Y ciertamente se han vuelto antiguos rudimentos, antiguas costumbres en nuestras vidas, ¿ya? El que ciertamente empezamos a hacer cosas que no son agradables delante del Señor,
¿Por qué? ¿Y por qué empezamos a hacer esas cosas, hermano? Porque nos apartamos, teniendo tiempo. Teniendo el Señor nos da el tiempo. Muchas veces decíamos, oye, no tengo tiempo. Me pasaba a mí. Muchas veces decían, oye, no tengo tiempo para orar en el día. No tengo tiempo para tener una comunión con el Señor porque llego la noche, hago estas cosas, por allí, por acá, y no tengo tiempo. Siempre echábamos la culpa de que no tenemos tiempo. Ahora el Señor nos da tiempo. ¿Y cuántas veces nos congregamos, hermano? ¿Cuántas veces nos arrodillamos durante el día y buscamos la presencia del Señor? ¿Cuántas veces, cierto, empezamos, cierto, a adorar al Señor? Los que por gracia tenemos, cierto, con misericordia, podemos tocar algún instrumento. ¿Cuántas veces en nuestras manos nuevamente se sienten las melodías para alabar a nuestro Dios? ¿Cuántas veces en el día? ¿Alguna vez en el día hemos alabado, hemos levantado nuestra voz en alabanza, en adoración a nuestro Dios? En el día, ¿cuánto nos dedicamos, cierto, en intimidad con el Señor? Apartamos un momento, cierto, de todas estas horas que tenemos durante el día. Estoy estresado. ¿Cuánto se llama? No hay qué hacer. ¿Ah? Y de repente, cierto, el Señor nos llama a las plantas de oración y hacemos caso omiso. Oiga, no hay cosa más maravillosa, hermano, que estar en la presencia del Señor. No hay cosa más maravillosa, ¿cierto?, que estar en intimidad con el Señor. Ahí no va a existir el estrés, no va a existir el aburrimiento, no va a existir, ¿cierto? Se va a detener el mundo. Créalo, hermano, se va a detener el mundo porque usted va a estar en intimidad con nuestro Dios. Esos son los rudimentos, esos son, ¿cierto?, nuestras nuevas formas de servir al Señor, de buscarle de más cerca. Oiga, hermano, cuando el hombre se dispone en las manos del Señor, ¿cierto?, el Señor es presto, ¿cierto?, para entregar su Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Pruébelo, Señor. Ora al Señor. Si no sabe tocar un instrumento, cántela, Señor, así como a capela nomás, hermano, así. Y va a sentir que la presencia del Señor va a bajar a su vida. Va a sentir que la presencia del Señor va a estar con usted. Oiga, si es maravilloso, hermano. Tenemos el tiempo de más para hacer las cosas, pero no lo hacemos. No buscamos la presencia. Y era eso lo que le pasaba ciertamente a los Gálatas. Preferían, ¿cierto?, hacer otras cosas, ¿cierto?, a buscar ciertamente, a seguir el camino que Pablo le había enseñado, ¿cierto? Por eso le dice, volváis a vuestros, que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar, ¿cierto? Ya somos libres, no tenemos por qué volver atrás, ¿cierto? Hay un himno muy antiguo, ¿cierto?, medio mexicanado, que no quiero volver atrás, no quiero más volver atrás, ¿cierto? Y dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, somos claros, somos cuadrados en seguir a ciertas cosas, ciertas doctrinas, que el pelo, que la corbata, qué sé yo, un montón de cosas, cuando en realidad es verdad, tenemos que andar ordenaditos como tiene que ser, pero más cierto debiésemos andar ordenados las cosas del Señor, más debiésemos andar ordenados, cierto, en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Porque ciertamente el Señor los confronta a los fariseos, hermano. ¿Ah? Los confronta, ellos andaban con sus túnicas largas, cumplían con todo, ¿cierto? Todo lo que era vestimenta, todo lo que era comida, todas las lunas, qué sé yo, lo que aparece, ¿cierto? Dentro, ¿cierto?, de la lección. Cuando habla, ¿cierto?, de las lunas y todas esas cosas, déjenme buscarla acá. Entonces dice, los guardáis los días, ¿cierto? Los días de reposo, el sábado, el séptimo día, ¿cierto? Los meses, ¿cierto? También en los meses dice, habla de la luna nueva, los plenudios, ¿cierto?, que eran fiestas, ¿cierto? Que los judíos, hermano, para que usted sepa, o para que yo recordando, ellos pasaban en fiesta. Ellos pasaban en fiesta. Ellos son muchos de celebrar. Son muchos de celebrar, ¿cierto? La luna nueva, los plenudios, los tiempos o las estaciones, es decir, las fiestas correspondientes a la Pascua, al Pentecostés, los tabernáculos, día de expiación, ¿cierto? Y los años sabáticos. O sea, ellos pasaban en fiesta, guardando, ¿cierto? Y eran estrictos en rigor de la ley, en fin, pero ciertamente por fuera, ¿cierto? Se mostraban bonitos. Por fuera se mostraban lindos. Eran, para todos, ¿cierto?, podrían ser, se podrían haber sido un ejemplo para su nación.
pero ciertamente el Señor los confronta, les dice que eran sepulcros blanqueados, hermano. Eran sepulcros blanqueados, ¿cierto? Que en algún momento por fuera se veían bonitos, blanquitos, ¿cierto? Pero por fuera, pero por dentro, hermano, eran la podredumbre. Era la podredumbre. ¿Ah? Ahora, está en nosotros, ¿cierto? Nuestra intimidad con el Señor, porque el Señor no lo podemos burlar, Él nos conoce, Él sabe cómo estamos nosotros, ¿cierto? Y en esta mañana, ciertamente, el Señor, así como a los gatos, nos está confrontando a nosotros, hermano, porque el Señor quiere que nosotros crezcamos, quiere que, ¿cierto? Porque en el momento dice, Pablo se siente decepcionado, porque dice, oye, tanto tiempo, ¿cierto? Ustedes podrían haber sido maestros, les decía anteriormente, ustedes podrían haber sido podrían ya estar en un nivel superior, pero nuevamente tienen que estar, son niños, están volviendo atrás, están volviendo a la esclavitud, están volviendo atrás, y tengo que empezar de nuevo a tratar de adoctrinarlos, me está diciendo, ¿cierto? Lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces, cierto? Soy un convencido, hermano, nadie me va a sacar eso de la cabeza. Bueno, señora, quizás. Pero de que lo que está sucediendo hoy en día, hermano, es porque su iglesia no estaba preparada, hermano. La iglesia del Señor no estaba preparada. No estaba preparada para recibir al amado. Ya no había aceite en nuestras lámparas, hermano. ¿Por qué? Porque realmente la iglesia, habla de la iglesia universal, la iglesia dentro de lo que se llama iglesia, ¿cierto? O nosotros mismos como iglesia, no estábamos, ¿cierto? Preparados, ¿cierto? Para recibir al Señor. Y usted puede decir, no, si yo estaba preparado, pero íntimamente, hermano, empecemos a buscar en nuestra mente y a recordar si realmente estaba en nosotros la pasión, si estaba en nosotros, ¿cierto?, la búsqueda del Señor, si estaba en nosotros el respeto por las cosas de Dios, si estaba ciertamente la prioridad era nuestro Dios, porque muchas veces era así, hermano. Nos desaparecíamos semanas de la iglesia y ni frío ni calor. Íbamos cuando queríamos a congregarnos y ahora echamos de menos. Pero ¿y cuántos de nosotros no lo hacíamos? Ahora mismo, hermano. Sí, la verdad es que estoy preocupado. Estoy preocupado. Hermano, que tiene que decir usted. Estoy preocupado, hermano, realmente. Porque veo de que dentro de nuestras reuniones está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo, ya no está el mismo ánimo que teníamos en el principio, como los Gálatas, partimos re bien en el espíritu. ¿Por qué nos fascinó? Para que dejemos de congregarnos, dejemos, ¿cierto?, de conectarnos, porque ahora ya hablamos de conectarnos. ¿Ah? ¿Qué pasó? Estoy preocupado porque ciertamente eso significa que no hemos aprendido nada, por hermano. No hemos aprendido nada. ¿Qué más que tenemos que esperar que el Señor ponga su mano más fuerte, hermano, para que realmente reconozcamos que hay un Dios ciertamente que guía nuestra vida? Estoy preocupado, hermano, realmente estoy preocupado porque dice la palabra del Señor que no vendrán tiempos mejores. Y esto es principio de dolor, hermano. Entonces, si su pueblo no se vuelve a Dios, hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ciertamente, hermano, de que ciertamente el Señor nos aprieta un poquito para que reconozcamos y volvamos nuestros ojos y nos humillemos al Señor y ciertamente seguimos nuestra vida como nada, hermano. Y ciertamente muchas veces ni siquiera hay respeto para congregarnos, por hermano. Sí, Señor, amén. No hay respeto ni para congregarnos, por hermano. Realmente, perdóneme a mí, no a la palabra del Señor, que la palabra del Señor es cierta y verdadera. Pero muchas veces, hermano, ni siquiera ponemos atención en la reunión. Así es, Señor. A veces Amén. colocamos la cámara para que digan, no, está el hermano conectado. Y ni siquiera colocamos los cuatro llamas esta porque andamos haciendo otras cosas, hermano. No le dedicamos el tiempo al Señor, hermano. Así es, Señor. Amén. Bendito No le dedicamos el soy, tiempo al gracias, Señor. Señor. No apartamos el tiempo que es del Señor, hermano. Si este tiempo es del Amén. Señor. Sí, Señor. Oh, Este tiempo es del Dios, Señor. Está bien, estamos en casa porque estamos en contingencia. Amén, estamos en contingencia, pero el Señor nos da la oportunidad para que nos conectemos y apartemos un tiempo para Él, hermano. Santo es el Señor.
Santo, santo, santo es el Amén. Señor, Sí, gloria a Dios. Amén, amén, ¿Qué es lo que se nos amén, olvida, bendito, hermano? Padre amado, santo sea Bendito su Se nos nombre. olvida de que realmente este tiempo es del Señor y andamos haciendo cualquier Amén, cosa, sí, estamos Señor. afanados, andamos igual que Marta, hermano, por Dios. Santo sea su Bendito nombre, es su bendito, nombre. Padre El Señor amado. hablaba, ¿cierto?, del tiempo y Marta estaba afanada para allá, para acá, haciendo cualquier cosa, no, si Así que tengo que es. hacerlo. Así es, No, Señor. papá, antes. Así es, ¿Qué Bendito, le dijo el Padre Señor? amado, tenga María tomó la mejor misericordia. parte, pues, hermano. Amén. Así es, Amén. Señor. Gloria a Amén. Dios. Amén. Amén, ¿Usted quiere tomar la Sí, mejor Señor. parte? Aparte el Amén, tiempo al así Señor. es, Deje las Amén. cosas Sí, de Señor. una hora, Amén. hermano, Señor, una. Así es, aleluya, Señor. gloria a Amén. Dios. Sí, Señor. Gloria a Amén. Dios, gloria a Bendito Dios, es tu gloria a nombre, Dios, Señor. Padre Amén. amado. Aparte Amén. el tiempo. Amén. Padre Bendito bendito. Dios. Porque Santo es tu nombre, ciertamente así vamos a Señor. demostrar que Bendito, estamos Padre amado. aprendiendo, Así es, ciertamente. Amén. Amén, Sí, así es, Señor. Señor. Amén. Habla, Señor. Amén, Él bendito, nos Padre ama, amado. hermano, de tal Amén. manera, hermano, que Señor. Él no quiere que Santo sea nosotros nos su nombre, perdamos. bendito, Padre Amén. amado. Así es, Amén, Señor. Somos los Bendito cristianos, Dios. Gracias, Señor. Amén. no Padre apartamos. amado. Se nos dice, Santo oye, sea su hermano, nombre, Señor. venga, Así es. congréguese, aparte el tiempo para el Señor. Así es, Bendito, Señor. Padre Amén. amado. Tenga misericordia, Pero bueno, Señor. Lo y siento. así ciertamente como el Señor en esta mañana nos está hablando, nos está diciendo, Amén. los Amén, Gálatas Señor. eran así, por hermano. Trataban de Amén. volver las cosas atrás, no entendían, ¿cierto? De que tenía que Santo haber sea un su cambio nombre, en él. bendito, Padre amado. Y Amén. ciertamente Sí, seguían Señor. haciendo las cosas que hacían y se enredaban, ¿cierto?, con nuestros rudimentos. Dice, me temo de vosotros que haya bajado en vano que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Ah? Sí. ¿Cómo se sienten los siervos del Señor que ciertamente a diario están orando por la hermandad? Todos los días. ¿Cierto? A diario están orando, ¿cierto? Y pidiendo, Señor, Bendito, Padre bendice a mi amado. hermano, Amén. Señor, Así es, aquí, Señor. Señor, Tenga allá. misericordia, Y si el bendito, hermano Padre no amado. tiene ni un interés para servir al Señor, Santo. hermano. Así es, Señor. Tenga misericordia, bendito. Entonces, el pensamiento, como Santo decimos sea nosotros su nombre, bendito, en Padre el rubro, amado. nosotros estoy sembrando en el cemento, decimos nosotros. Bendito Me temo que Venga, los vosotros Sí, que Señor. haya trabajando. Entonces Pablo se sentía, Bueno, con en cierto vosotros. modo, se sentía decepcionado porque veía de que los hermanos no estaban llevando una vida como él le había enseñado, como estaba escrito, como estaba estipulado en la palabra, sino que seguían de acuerdo a sus propios Gracias. pensamientos. Dice, os ruego, mire como el vocabulario que dice, os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Claro, Pablo, ¿cierto? Dice, yo tenía, en cierto modo, yo también tenía mis rudimentos. Yo, en alguna parte, ¿cierto?, de la palabra del Señor, entonces regalo, pero me acuerdo de los pasajes, pero no me acuerdo exactamente dónde. Pero en alguna parte le dice, ¿cierto? Yo, judío, destacado, ¿cierto?, en los de mi tiempo. Sobresaliente, yo era, porque si usted me dice que estuve a los pies de Gamaliel, era un destacado, era una persona, ¿cierto?, que seguía los rudimentos desde la fe, de acuerdo a mi pueblo, ¿cierto?, en estricto rigor, era celoso en las cosas del judaísmo. Entonces dice, pero háganlo como yo, que dejé todas esas cosas aparte, todas esas cosas las deseché, ¿cierto?, desde el momento en que Cristo apareció en mi vida. Amén. Desde el momento que fui tirado a tierra en Damasco, ¿cierto? Camino a Damasco, Sí, Señor. desde ese momento, ¿cierto? Amén, Mi bendito, Padre vida amado. cambió y dio un giro de 180 grados. Bendito, Padre amado. Cambié. Santo ¿Por qué? sea su Porque Padre, Cristo lo bendito, cambió. Padre amado. Por lo tanto, Amén, hagan así como es, yo, bendito ¿cierto? De sea. que ya esas cosas. Entonces dice, también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad Sí, Señor. del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Amén. Pablo le recuerda, ¿cierto?, que él llegó, ¿cierto?, con esa enfermedad. Muchos dicen, ¿cierto?, que es una enfermedad de inflamación de los ojos. Estaba leyendo aquí de acuerdo a lo que decían la plantilla. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo. Claro, todo era bonito. Todo era bonito cuando recién conocimos al Señor y recibimos la palabra del Señor. Qué bonito, ¿cierto? Recibimos la palabra como venga. ¿Ah? Y dice, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabas? ¿Dónde estaba, cierto, esa satisfacción? Yo creo que todos hemos experimentado esa satisfacción, hermano, cuando llegamos al Evangelio, cuando dice el primer amor.
¿cierto? De eso es lo que habla Pablo en este momento. Dice que el primer amor no debiera haber muerto nunca en nosotros, hermano. Amén, bendito. Tener la pasión por Cristo. Santo sea Porque os doy testimonio sea. de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Era tanto el amor, ¿cierto?, con que recibieron a Pablo, era tanto el amor con que recibieron, ¿cierto?, su palabra, ¿cierto?, y la enseñanza, y empezaron, ¿cierto?, y el convertimiento de su vida, que era tremendo, ¿cierto?, de que ellos amaban a Pablo, que él empieza a enroscarle, ¿y dónde quedó eso? ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde está pues la satisfacción que experimentaba él? Y ahora mira, esta parte es como la que llega, ¿cierto?, a la respuesta misma. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Cierto? Muchas veces, ¿cierto?, el hombre, la mujer, ¿cierto?, cuando empieza, ¿cierto?, a deslizarse, cuando empieza, ¿cierto?, a tomar otras costumbres, que no son, ¿cierto?, las costumbres que tienen que tener dentro del Evangelio, cuando empieza, ¿cierto?, a caer en pecado, digamos, el hombre y la mujer empieza a caer en pecado, ciertamente le molesta, ciertamente que se le diga la verdad, por medio de la palabra. Y eso ciertamente es lo que empieza a confrontar, ¿cierto?, al hombre con el predicador, con el Bendito Dios. de la iglesia, ¿cierto? O empieza aquellos que empiezan a hablar por medio de la palabra. Ya la palabra no es demasiado, no, de esa manera no tiene sabiduría para decir las cosas, no tiene tino. Bendito Esa tu nombre. palabra, porque nos empieza a aparecer, ¿cierto? Y se empieza a hacer el enemigo. Y claro, no, apago ¿cuánto se llama? Ahora, apago El celular. ¿ah? Le toca predicar a este hermano, no tiene gracia este hermano. Dios. Porque se empieza a convertir en enemigo. Aquí se corta. Ya no. La palabra del Señor lo confronta. ¿Me Es estás escuchando? lo que le pasaba a Pablo. Por decir la verdad, empezó a tener problemas con ellos. Amén, Por decir Señor. exactamente cuál era el camino que tenían que llevar. Así es, Porque Señor. ciertamente yo soy un convencido ciertamente de que hay palabra de Dios en nuestro pueblo. Amén. Hay palabra de Dios, ¿cierto? Y que esa palabra ciertamente, aunque me duela, hermano, está haciendo bien para mi vida. Amén. Sí, Señor. Porque dice, Así tienen es, celo Señor. por vosotros, Bendito pero tu no nombre. para bien, sino sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Cierto? Así es, Señor. Bueno, mostrar celo en lo bueno siempre y no Gracias. solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiero estar Amén, con vosotros Señor. ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Lo que conversamos. Sí, Señor. Pablo, ¿cierto? Está perplejo, está decepcionado, ¿cierto? Del rumbo que habían tomado, ¿cierto? Los galatas. No sea así, ¿cierto? En nuestra vida, ciertamente, que Dios, ¿cierto? Se sienta orgulloso, ¿cierto? Que se sienta contento de llamarnos sus hijos, Gracias. ¿cierto? Y de que en algún momento, ¿cierto? Se pueda sentir tan, ¿cierto? Contento el Señor de sus hijos, así como se sentía, ¿cierto? Cuando hablaba de Job, ¿cierto? Mancha, ¿cierto? Tenía, ¿cierto? Un buen currículum Job, Amén, era Señor. un varón justo. Así Así sea es, en el Señor. tiempo, hermano, el Señor cuando tenga que Gracias. el diablo vaya a pedirnos para zarandearnos, ¿cierto? Que el Señor tenga misericordia. Amén. Sí, Señor. Amén. Claro, no podemos terminar, ¿cierto? Gracias, Ay, Señor pero, amado. que no nos muestren nuestras debilidades, ¿cierto? No nos expongan, ¿cierto? Que tengan misericordia y nos ayude, ¿cierto? Para poder llevar una vida recta delante del Señor. Una vida, Sí, ¿cierto? Señor. Que sea propicia, ¿cierto? Para nuestra vida. Amén. Amén. El resumen, hermano, en esta mañana Sí, de Señor. la palabra del Señor Sí, es Señor. ciertamente a no volver, ¿cierto? Como dice el título, no volver atrás. Ya, Señor. no somos, vivimos nuestra vida. Amén. Así es, Señor. Ciertamente Amén. Dios cambió nuestra vida, ciertamente Dios ya hizo un cambio, por lo tanto ya esta es nuestra senda Amén, a Señor. seguir. Esta es nuestra senda a seguir. Cristo es Amén, nuestro tiempo. Señor. Cristo es nuestro tiempo. Amén. Cristo, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ser cristocéntricos, ¿no? Amén. Sí, Tenemos que Señor. mirar no a Cristo.
Gracias, Señor. Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es todo para nosotros. Cristo vino a este mundo, se humanó para demostrarnos de que se podía. Así es, Señor. Por lo Amén. tanto, vivimos esto de acuerdo a las enseñanzas que el Señor nos entrega. Sí, No Señor. tenemos por qué volver atrás. Y si bien es cierto, estamos en tiempo de pandemia, con más ahínco, con más fuerza, Amén. con más pasión. Que esto es lo que muchas veces nos falta, pasión. Para eso. Usted predique con pasión. Usted Amén. cante con pasión al Señor. Amén. Usted ora Amén. con pasión al Señor. Así es, Señor. Hablando de su vida, con nuestro amado. En hablarle con intensidad, con hacer las cosas como para el Señor. Así es, Señor. Bien, hermano, hasta aquí, ¿cierto? La palabra del Señor, o Así es, Señor. esta escuela dominical que el Señor nos entregó esta mañana. Gracias, Señor. Vamos a pasar a orar, a darle gracias al Señor, pero no sin antes, ¿cierto? Entregar, ¿cierto? Esta clase en manos de mi pastor. Bien, ciertamente, después de eso nosotros oraremos, ¿cierto? Me estaba adelantando bastante, pero quiero entregar, ¿cierto? Esta clase en las manos de mi pastor. Amén. El Señor bendiga a su siervo. Amén. Amén, mi hermano Mauricio, Dios bendiga, Dios le bendiga. Oremos al Señor, hermano, demos gracias por la palabra. Amén. Sí, sí. Señor, agradecemos en esta mañana, Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor amado, porque ciertamente, Dios mío, usted, Señor, quiere lo mejor para su iglesia. Usted quiere lo mejor, Dios mío, para su pueblo, para nosotros. Señor, bendíganos, Dios mío, y ayúdanos, Señor amado. Te ruego, Señor, que fortalezca nuestras vidas, fortalezca nuestros corazones, Señor, y que podamos entender, Dios mío, que usted, Señor, quiere darnos gracia y quiere, Dios mío, ayudarnos, Señor, y fortalecer nuestros corazones. Señor, que podamos mirar los tiempos, Señor. Dios mío, que no es, Dios mío, tiempo de comportarnos como niños, Señor, sino como personas y hombres maduros, Señor amado, adultos. Señor, porque usted ya viene pronto por nosotros. Amén. Sí, Ya está Señor. pronto, Señor. Usted ya viene pronto por su iglesia, Señor amado. Gloria a Y nos Dios. puede encontrar, Dios mío, Señor, apercibido y preparado, Señor Jesucristo. Señor. Señor, bendiga nuestros corazones. Amén. Señor, bendiga, Dios mío, nuestras vidas, Señor. Señor, que podamos, Dios mío, terminar en el Espíritu y no en la carne. Que podamos terminar, Dios mío, Señor, como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos cristianos, como verdaderos, Dios mío, Señor, hombres, Señor, que usted ha llamado, Señor, al conocimiento de su gracia. Y como verdaderas mujeres, Señor, que usted ha llamado también al conocimiento de su verdad. Amén. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Señor mío, te glorificamos, te damos gracias. Señor amado, te exaltamos y te alabamos, Señor, por todas tus bondades, por tu misericordia, Señor, que usted ha tenido para con nosotros. Dios mío, cómo no poder de agradecer, Señor, tu amor, tu gran amor, tu misericordia, si usted lo ha dado todo por nosotros, Señor. Moriste por nosotros, Dios mío. Llevaste, Dios mío, Señor, una pesada cruz, Señor, sobre tus hombros. Señor, una corona de espinas, Señor Jesucristo. Señor, azote en tu espalda, Dios mío. Señor amado, Dios mío, clavado, Señor, de pies y manos, Señor, y una lanza en un costado. Cristo de la gloria, en esta tarde, Señor, te rogamos. Señor, y te damos gracias, Señor, que usted, Dios mío, hasta aquí, Señor, nos ha ayudado y nos ha guardado. Por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Señor amado, porque nunca decayeron tus misericordias, Señor. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor amado. Podemos decir confiadamente en esta mañana, aquellos que temen, aquellos que creen en tu nombre, mi porción es Jehová. Señor amado, tú eres nuestra porción, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro, Dios mío, todo para nosotros, Señor. No hay quien salve, no hay otro Dios fuera de ti. Señor, esta mañana, Dios mío, te damos gracias. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice tu palabra, bendice, Dios mío, en esta mañana, Señor, al profesor de esta escuela. Dios mío, bendiga, Señor, todo lo que podamos realizar en este día, Señor, que sea un día glorioso. Señor, sin duda es un día glorioso, un día de bendición, un día de gloria, un día, Señor amado, donde podamos ver tu gloria nuevamente, Señor. Gracias, Padre, porque ya podemos ver tu gloria. Gracias, Señor, porque ya podemos ver tu amor, tu misericordia
que no se ha desamparado, que no nos ha desamparado, Señor, que siempre está a nuestro lado. Señor, levántanos bendecidos, revestidos. Señor, tomado tu mano por intermedio de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. 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 Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria a gloria a Dios Dios. para siempre. Que el Señor en esta mañana nos bendiga, mis hermanos. Amén. Doy gracias al Señor por su palabra. Amén. Hermano Señor, Gracias, Señor, bendito. la palabra del Señor lo es todo para nosotros, es nuestro alimento, es nuestra medicina, Amén. hermano. Y nuevamente el Señor nos ha hablado, hermano, por intermedio de Sí, ella. Señor. Hermano Señor, cuán grande es el amor del Señor para nosotros, Amén, Señor. grande es su Amén, misericordia, grande es su amor, Amén, Señor. que en esta mañana Así es, cada hogar, ¿no es cierto?, que ha escuchado la palabra del Señor esta mañana, Así es, sea Señor. motivo de bendición, de agradecimiento, Amén. de gratitud, hermano, Así es, porque el Señor, ¿no es cierto?, Él siempre nos habla, ¿no es cierto?, Sí. a tiempo, fuera de tiempo, Amén. después de tiempo, Sí, antes de Señor. tiempo, hermano, porque quiere que su pueblo, así como también, ¿no es cierto?, Pablo, por intermedio de esta carta, ¿no es cierto?, quería lo mejor para la iglesia de Gálatas. Sí, Señor. El Amén. Señor también en este tiempo, ¿no es cierto?, quiere lo mejor para su iglesia, para lo mejor para Amén. nosotros, que podamos crecer, que podamos, ¿no es cierto?, Así es, fortalecernos Señor. en el amor del Señor, que, Señor. hermano, no volvamos, ¿no es cierto?, a los rudimentos antiguos, Amén. sino Amén. que volvamos a la senda, ¿no es cierto?, de Cristo el Señor. Así es, Señor. Que Señor. que Amén. Él, ¿no es cierto?, Sí, nos pueda en esta mañana bendecir, nos pueda ayudar, Gracias. Amén. hermano, pueda Sí. dar de su gracia, que Así siga es, Señor. agradecido de parte del Señor por este consejo, hermano, de la palabra del Señor, Sí, Señor. porque hay cosas que, mis hermanos, muchas veces hay cosas que Dios tiene que tomar, hermano, los medios, ¿no es cierto?, para que Así nos es, Señor. puedan Amén. dar la palabra. Amén. Así es, Que Dios nos Señor. bendiga. Hay cosas que, hermano, el Señor, Dios tiene que tomar los medios por la palabra del Señor, hermano, Así y es, también Señor. hablarnos por ella. Que Dios nos Amén. bendiga. Si somos lo suficientemente maduros, hermano, vamos, ¿no es cierto?, a recibirla con gozo, vamos a recibirla con amor, Así es, Señor. Amén. con gratitud, Aleluya. y la Gloria a bendición Dios para siempre. del Señor, ¿no es cierto?, será para nosotros. Que Bendito Dios es nos tu bendiga, porque nombre, en este Señor. momento Amén. lo único que estamos siendo bendecidos por la palabra somos nosotros. Amén. Sí, Así Señor. es, Señor. Amén. Gracias, Señor. Lo Amén. que estamos recibiendo, lo que estamos escuchando, los Sí, Sí, receptores. Señor. Amén. Y si hay una buena recepción de la Gracias, palabra del Señor. Señor, vamos a ser bendecidos. Amén. Así es, Señor. Que Dios nos llene su gracia. Gracias, Señor. No sea, ¿no es cierto?, que si somos como, ¿no es cierto?, nos tapamos nuestros oídos, ¿no es cierto?, para oír, Señor. la palabra no va a hacer efecto. Gracias. Va a Así pasar es, Señor. pero si escuchamos, ¿no es cierto?, y la atesoramos, y la guardamos, y la ponemos por obra, ¿no es cierto?, la palabra va a ser, ¿no es Señor. cierto?, va a ser, hermano, grandes cosas. Gracias. Que Dios nos Amén. bendiga en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y el Así Señor es, nos bendiga. Señor. Dios le bendiga Amén. a ustedes esta mañana. Amén, Dios Señor. nos llene de su gracia. Y me gustaría en esta mañana también darle una oportunidad a algunos hermanos, ¿no es cierto?, así, Así es, Señor. hermanos, para que puedan agradecer y puedan dar gracias al Señor en esta mañana, ¿no es cierto?, en nuestra escuela dominical. Amén. Amén. Y el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amén. Mi hermano Adolfo, ¿me escucha? Dios le bendiga. Amén, Señor. ¿Se escucha? Sí, amén. Dios le bendiga. Amén. Sí, Señor. Bueno, es un grato placer escuchar la palabra del Señor. Es una bendición grande. Amén. Dios bendiga al hermano Mauricio Neira, que lo ha ocupado el Señor Amén. mañana, Sí, y le ha Señor. dado, Amén. sabiduría para decir las palabras del Señor. El Señor es con él. Y yo agradezco al Señor por el día de vida que me ha dado. Amén, No ha Señor. faltado nada, gracias al Señor. Me ha Así es, bendecido Señor. harto el Señor. Estoy muy agradecido también que protegió a mi familia completa. Mi pastor, yo estaba escuchando detenidamente la palabra, que a todos los llega. Amén. Sí, Señor. El Señor,
El Señor, aquí se manifiesta que tenemos que estar cada día más firmes. Amén. Según la palabra, el Señor ya está cerca ya. El Señor viene ya. Para mí ha sido grato escuchar la palabra en aliento, Amén. Sí, Señor. porque no hay como la palabra del Señor, cuando le llega al corazón, a la mente humana. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Por eso que yo en este día agradezco Así es, Señor. enormemente tus bendiciones y las gracias, Amén. Señor, Señor, bendito es su nombre. porque eres tú conmigo, en Amén. las buenas y en las malas. Amén. Así es. Amén. Y la noticia llega a dar pena las noticias. A veces digo, Señor, que tenga misericordia de todos, Sí, es, porque Señor. algunos se van a salvar, Amén. algunos van con un conocimiento al Señor, Así es, Señor. todos no lo tienen. El Señor se está manifestando Señor. en su pueblo. Sí, Señor. Así es, Señor. Por eso yo le alabo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, doctor. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Adolfo y Dios bendiga su hogar Amén. y bendiga a su familia, ¿no es cierto? Y le bendiga a él. Amén. Amén. Sí, Y Dios lo Señor. bendiga. Amén. Yo pienso, mis hermanos, que humanamente, si bien es cierto, el mundo está atemorizado, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor Amén. Amén. y tenemos que creer en las promesas del Señor. Amén. Sí, Señor. Si esto, hermano Señor, alcanzara y llegara a nosotros, yo le diría que gloria al Señor. Así es. Porque yo, hermano Señor, nos vamos con el Señor. Amén. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Sí, Señor. Amén. Amén. Esa tiene que ser nuestra convicción. Así es. Amén. Amén. Porque en medio de la vida, dice la palabra del Señor, estamos en la muerte. Amén. Sí, Señor. En medio de la vida estamos en la muerte. Amén. Así es. Amén. Y así, si usted vive automerizado, yo le digo, hermano, en el nombre del Señor, salga de ahí. Amén. Así es, Señor. Salga de ahí, Amén. no viva atemorizado, no Así viva es. con temor, no Amén. viva con miedo. Así es. Amén. Porque esa es una excusa del diablo, una Así ultimaria del es. enemigo. Amén. Así, Señor. Amén. Así es. Que Dios nos bendiga, Así es. que Dios nos llene su gracia. Amén. Así es, Señor. Y si llega, hermano, el Señor, gloria al Señor. Así es, Señor. Amén. Nos vamos con el Señor. Sí, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Tenemos que creer en sus promesas, Sí, hermano Señor. Así es, Señor. Gracias. Amén. Nos bendiga el Señor. ¿Cuántos cristianos no andamos atemorizados, Así es. hermanos con miedo? Así Que Dios es. nos bendiga. Santo. Bendito Dios. Que Dios nos llene su gracia. Hermano, muchas veces, como hace días, hermano, escuchamos también, más creemos, ¿no es cierto? Le creemos al alcohol gel y a la mascarilla. Santo. Sí, hermano. Y nos llegamos a persignar, hermano, y colocándonos en cuestiones, cosas. Sí, hay que tener prudencia, hay que ser prudente. Que Dios nos bendiga, pero más que eso hay que creer en la palabra del Así Señor. es, Hay que Señor. creer. Sí, Señor. Amén. Amén. Él hará misericordia Sí, con Señor. nosotros, Él hará Amén. misericordia con su Señor. pueblo. Así es, Señor. Amén. Que Dios nos Amén. bendiga, si estamos en las manos del Señor. Así es, Señor. Así es, Señor. Él decide quién sí o quién, hermano, Amén. a quién lleva, a quién Amén. deja, Así etc. es, Señor. Amén. Así Que es. Dios nos bendiga. Pero mientras tanto, mi hermano, yo esta mañana, que confiemos, hermano, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, Amén. Así es. vivamos, ¿no es Amén. cierto?, bajo la gracia y la cobertura del Así es, Señor. Señor. Amén. Amén. Que Así Dios es, nos bendiga. Señor. Así es, Que Señor. Dios Amén. esta mañana nos Amén. llene su gracia. Amén. Así es. Mi hermano Carlos Así es, Daniel, Dios le Señor. bendiga. Dios Amén. bendiga a nuestro hermano. Sí, ¿Cómo Señor. está, pastor? Buenos Mi días a hermano, todos. Dios le bendiga. Aquí de mi descanso, que los Andes, un bonito día. Amén. Primeramente dándole gracias a todos mis hermanos y por su palabra, como decía el hermano ahí, que solamente tenemos una esperanza, Así es, Señor. que es seguir a Cristo o no seguirlo. Así es, amén. Así es. Esos son los únicos caminos que tenemos. Si me detengo, no voy a avanzar. Así es. Si avanzo, voy a andar con Él. Amén. Amén. Así que es la promesa que tenemos. Así No es. tenemos otra promesa.
Así es, amén. No hay otro libro que te diga, no, si por este camino vaya a llegar más rápido a Cristo. No. No, si otro te dice, no, si lo desviamos por acá, vamos a llegar más rápido. Mentira. Amén. Hay un camino nomás. Así es. Amén. Así es, amén. Así es, Señor, amén. Así También es, doy amén. gracias a todos mis hermanos, a mi padre, ya mi padre ya salió ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Bendito Gracias, tu nombre, Señor. Amén. Espíritu Santo. Bendito Dios. Oh, Nada Santo. más. Amén, Así es, Santo. Señor. Muchas Sí, gracias Señor. a todos ustedes por honrar a mi padre y a mi padre. Gracias. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Está hablando muy poco, tiene que cepillarse, habla muy poco porque le dañaron mucho sus cuerdas vocales lo que le quedó intubado. Pero Santo. una cosa, Gloria a Dios. es Santo. toda la gloria para Dios. Amén, bendito Dios, sí, Señor, amén, amén. Gloria al Señor, sí, amén, sí, Señor, gracias, Señor. Bendito es Él tu sabe nombre. a quién deja y a quién se Gracias lleva. por tener este tiempo. Sí, es Señor, gracias. Si me lleva o no lleva, gloria a Dios. Amén, sí, Señor, gloria al Pero Señor. toda la honra y toda la gloria es para Él. Amén, así es, amén, sí, Señor. Gracias por tener este Muchas gracias a todos mis hermanos. Gracias a mis Amén. Sí, siervos Señor. que oraron por mi padre. Amén. Mucha gente más todavía que están, hay siervos más que están todavía en este problema. Hay que seguir orando. Amén, sí, Señor, amén. No hay que dejar de cesar de orar por la familia, por Así todo. es, amén, así es, Señor, amén. Gracias, Señor. Así que bendecido a todos mis hermanos. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Así es, Señor. Seguir adelante. La única proyección que tenemos es un camino. Amén. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, a mis siervos también. Amén. Y Así. honra y gloria al que Rey que vive para siempre. Gracias, Amén. pastor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano, Amén. hermano Carlos. Amén. Sí, Señor. Que Dios le bendiga y siga, ¿no es cierto?, sacando adelante, ¿no es cierto?, a su padre. Amén. Amén. Sí, Señor. Que Dios lo siga guardando, le siga ayudando. Sí, Señor. Dios, el Señor, es grande y poderoso. Sí. Amén. Amén, Él, Señor. hermano, el que tiene misericordia de nosotros. Dios, el Señor, nos bendiga. A ver, Amén. nuestra hermana Anita Yañez, Dios le bendiga. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Amén. Sí, Señor. Quiero darle gracias al Señor esta tarde por su palabra, porque en verdad, como dice el hermano, como dice el siervo, nos habla a nosotros, que tenemos que estar ahí, que no queda solamente ir a las plantas del Señor y Amén. estar escudriñando cada día su palabra. Así Le es. doy gracias al Señor este día por poder abrir mis ojos, le doy gracias al Señor porque podemos respirar, Amén. toda mi familia puede respirar, porque hay muchas personas que en este momento han dejado de respirar por este virus. Así. Sí, Y eso Señor. es misericordia del Señor, ¿no? El Señor Amén. nos ha guardado. Como decía el siervo de Peña Blanca ese día, decía que el Señor ha puesto en sus hijos una pared invisible. Solamente tenemos que creer. Amén. Solamente tenemos que Sí, creer Señor. nomás en la palabra de Dios. Dale gracias al Señor porque mi madre está un poquito mejor. Gloria a Dale Dios. gracias al Señor porque intermedio de este COVID trajo a un sobrino nieto al mundo y todo salió bien, gracias a Dios. Gracias. Dale gracias Señor. al Señor también porque mi hermano estuvo de las 4 de la tarde hasta las 5 de la madrugada ahí en el hospital y el Señor lo guardó porque mi hermano no es cristiano, pero él está en la promesa y el Señor dice que él guarda hasta la 4ª generación. En nuestra Así fe. es. Amén. Amén. Y para el Señor sea toda la honra y toda la gloria porque nos ha guardado a todos. Y gracias Amén. le doy al Señor porque veo a mis hermanos por intermedio de este medio que están bien. Le doy gracias al Señor porque ha sacado del peligro. Al papá del hermano Carlos, le doy gracias al Señor porque el Señor responde nuestras oraciones. Y nos Así es, damos Señor. cuenta que estamos haciendo la voluntad del Señor Amén. y que Él responde y Él es bueno. Para el Sí, Señor Señor. sea toda la honra, toda la gloria y para mí y usted en su infinita misericordia. Gracias, mi pastor, Amén. que Dios le bendiga. Amén. Sí, Señor. Gracias, bendito Padre. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Anita. Dios le bendiga y le guarde. Amén. Amén, bendito Amén. Que el Padre. Señor le siga ayudando y siga guardando Así es, Señor. a
a su madre, ¿cierto? Y a toda su familia. Amén. Amén. Bendito para los siglos. Hermano Pedro, Dios le bendiga. Amén, mi pastor. Dios les guarde, mi pastor. Amén. Amén. Que guarde, mi Gracias. pastor, también a los niños. Amén, Y también hermano. me alegro de verle a cada hermano porque es el único medio que tenemos para comunicarnos y para vernos. Así Esta es. mañana me encantó la palabra porque, como decía nuestro hermano también Mauri, decía que la palabra es dura, pero sí nos enseña a nosotros que también tenemos que aprender que el Señor a veces nos reprende con amor, porque Así el es. Señor es amor y lo único que Él quiere es que nosotros andemos en un solo camino. Amén. Porque ahora como está el mundo, está revolucionado, está complicado, Así es, Señor. pero por Amén. misericordia del Señor hoy día podemos decir que nos podemos levantar en la mañana y podemos ver un hermoso día. Porque cada día el sol sale para justo y para injusto. Pero Dios ha sido justo con nosotros y Él nos ha guardado, nos ha bendecido y nada ha faltado en vuestros hogares y en nuestras Amén. familias. Y podemos decirle, Señor, gracias por esta mañana, porque cada día vemos a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestra iglesia, a nuestros Amén. pastores, y los vemos cada día en la pantalla. Y nos juntamos 3 veces a la semana, pero nos damos cuenta que nuestros hermanos están todos en pie y están todos vivos, Amén. como se dice, Amén. Señor. y están bendecidos. Y para mí Amén. eso es misericordia de Dios, que estén todos bien. Porque es maravilloso, no nos juntamos en la iglesia, pero sí nos estamos juntando en esta pantalla para Amén. alabar al Señor cada día y para darle gracias a Dios, porque Sí, vemos su Señor. misericordia, las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es Amén. misericordia de Dios, que nos podamos levantar hoy día en esta mañana y, Sí, y nos Señor. damos cuenta que el Señor ha sido bueno con nosotros y yo creo que estamos en deuda con el Señor. Aunque Amén. cantemos al Señor, le vamos a quedar debiendo. Porque imagínense Señor. que todas las pestes, todos estos problemas que hay, y hoy día, por misericordia de Dios, hoy día nosotros estamos sentados en esta mesa, escuchando la palabra de Dios, y nos estamos Amén. comunicando con ustedes mismos, y esto es misericordia de Dios, porque Él nos ha bendecido, y Él nos ha dado vida en abundancia, y mientras Él nos dé vida en abundancia, tenemos que alabar a este Dios maravilloso, porque cada día la gloria es del Señor, y la honra es de Él, y su misericordia, hermano, me ha alcanzado a mí, a toda mi familia, y a ustedes también, como hermano, lo ha alcanzado la misericordia de Dios. Así es, Señor. Esta mañana, mi hermano, para el Señor que vive, es toda la honra y toda la gloria, para mí y usted su misericordia. Gracias, Amén. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano Pedro. Amén. Amén, pastor. Siga ayudando, le siga bendiciendo. Amén. Mi hermano Luis Páez, que está ahí al lado, Dios le bendiga. Amén. Doy gracias al Señor porque el Señor ha guardado a mi esposa allá en la isla Porvenir. Está bien ella. Allá en la isla no hay ni un brote de coronavirus y eso me alegra bastante. Amén. Así que contento porque el Señor ha guardado mis hijas, por ende sus esposos, su familia y mis 10 nietos. Amén. ¿Qué mejor? Amén. El deseo de danzar y cosas así. Gloria a Dios para siempre. Quisiera contarle algo, pero no quiero ser gravoso ni se vaya a sentir mal ninguno de vosotros. Nosotros contamos victorias. Cuando pasamos problemas, lo he enseñado de esa manera, no quiero que se vayan a sentir mal, calladito. Porque se ve la gloria y se ve la victoria en el Señor. Solo voy a contar un solo caso. En esta mañana estoy muy contento porque el pastor Joel Aceituno fue intervenido quirúrgicamente y hoy día me llamó en la mañana y salió todo perfecto. Doy gracias al Señor por ello. Amén. Ahora, yo tengo mi propia fiesta porque no sé si me logran entenderme. Muchos echan de menos el templo y la verdad yo también lo echo de menos, ¿sabe? Pero también en la casa mía es templo, yo hasta le danzo al Señor en la casa del Señor. Y sabe que nadie me ve, así que no tengo problema. ¿Se acuerdan cuando mi pastor Salinas nos decía, hermano, me decía a mí, muchas veces me decía mi pastor Salinas, haga el ridículo? Yo soy especialista para hacer el ridículo. Pero yo sé que yo le bendigo al Señor y que en cualquier momento se detiene el corazón y van a quedar recuerdos nomás, pero nosotros tenemos que dar una huella, hermano, que nosotros somos un pueblo vivo. Eso me hizo recordar, hermano Neira. Amén. Sí, Hermano, está Señor. alquilado. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén, Señor. ¿Sabe? Dicen los psicólogos que nosotros comunicamos verbal y no verbal. Así es. ¿Cierto? Solamente con la pura presencia, la forma de ser nomás, somos Amén. cuadrados y no decimos nada.
Gloria a Dios para siempre. Hoy estoy gozoso, muy contento porque he sentido la presencia del Señor y el Señor me ha bendecido en este día. Muy contento. Lamentablemente tenemos este sistema que no lo podemos comunicar más, pero damos gracias, yo doy gracias al Señor, porque esto me ha servido para saber de otra forma, de otra manera, que esto es primera vez, desde marzo en adelante, por primera vez me he dado cuenta que el Señor, antes que yo me fuera del escenario de esta tierra, me mostraron esas cosas. Mire, un sistema virtual. Y realmente, hermano, aquí se cumple la palabra del Señor. El alma alta huella al panar de miel, más el alma hambrienta lo amargo lo encuentra dulce. Para mí ha sido una bendición, aunque para otras personas a lo mejor lo ven mal. Y por ello oro. Todos los días estoy orando por muchas personas que no oraban antes, no me preocupaba. Porque por algo hay un caminar en el Señor, hay una carrera en el Señor. Y gracias, Señor, porque mi esposa y yo ya estamos cumpliendo 40 años de matrimonio y el Señor nos ha bendecido. ¿Sabes? Nos hemos comunicado así ahora. Antes pasaba en la carretera ahí mirando una huella blanca que se llama línea descontinua o continua y muchas veces podía conversar con él, así como lo muchas veces lo hice con mi pastor Hernández. Me colocaba los audífonos, como teníamos una caja que se llama cabina, y muchas veces con él me comunicaba. Mi pastor me decía, el pastor Hernández me decía, ¿y usted cómo lo hace? Bueno, son secretos profesionales. Y conversamos, hasta una hora conversamos con mi pastor. Eso usted no lo sabe, ahora lo estoy diciendo. Lo digo, pero para la honra y la gloria del Señor. Amén. Es bueno que nos amemos a nosotros. Amén. ¿Sabe, hermano? Cuando estamos en el templo muchas veces ni siquiera ni nos saludamos porque tenemos un montón de cosas en nuestra cabeza. Pero lo importante es que tengamos a Cristo. Él es amor. Y Él solamente lo que quiere es que nosotros nos unamos. Cuando llegue ese día, si el Señor lo concede, ya, porque no lo sabemos todavía, si el Señor nos concede, hay que orar, sí, hay que orar. Que se nos concede esa oportunidad que nos congreguemos nuevamente ahí en la Huerta de los Patos. Muy antiguamente siempre se le dijo ahí porque había patitos ahí. Entonces le dice, en ese lugar, allí le adoremos al Señor, le adoremos al Señor, le digamos, le glorifiquemos al Señor. Oiga, decimos, voy a alargar un poquito. ¿Sabe? El Señor es tan grande, es tan maravilloso, tan glorioso. Nunca me olvidado, una vez estaba en la Huerta de los Patos, no existía ninguna iglesia en ese entonces. Y yo venía de una fiesta, de sábado, día domingo, venía de la fiesta, y la verdad que yo tenía que viajar a los Andes, y en ese tiempo no existían nuestros vehículos de ahora, unos vehículos antiguos, ya ni me acuerdo el modelo del antiguo. Me vine a buscar un taxi. Oye, y que el taxi se le haya cortado los frenos en la bajada y el Señor nos protegió. Digo, protegió a mi madre y a mí, nos guardó. Y a pesar que venía de una fiesta. ¿Sabe que el amor de Dios es muy grande, mi hermano? Muy glorioso. Estoy contento y alabo al Señor por estar en la casa de la familia Gallardo. ¿Sabe por qué? Porque no le veo mucho esta cuestión. Y al final ya me aburro con esta cuestión. Me ha servido para tener comunión. Aquí nos retamos entre nosotros, así que es bueno. Pero es porque tenemos una cierta confianza, ¿ya? A Pedrito, mi hermano Gallardo, y usted me ha visto que lo abrazo, ¿sabe? Porque lo conocimos de pequeñito, de jovencito, muy niño. Y el Señor nos ha bendecido, ¿sabe? Es más, le voy a contarle. Nuestros padres eran amigos. Así que sean amigos los hijos míos con los hijos del, por ende, los nietos y los nietos. Para Dios sea la honra y la gloria. El hijo pródigo que tengo. Amén. Mi pastor, mire, este fue el día que él se casó. Ahí está. Ahí está mi papá y mi mamá. Ellos fueron invitados a ese matrimonio. Ahí está. Amén. Este nanito, ahí está el recuerdo. Dios, No me acordaba. Gracias. Gracias. Dios le guarde. Amén. Dios siga guardando, ¿no es cierto?, sus hijos, siga guardando a nuestra hermana que está allá, ¿no es cierto?, en la isla, ¿no es cierto?, Por venir. Ya, por venir, que si Dios le bendiga y Dios, Señor, les guarde. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. A ver, mis hermanos acá, arriba, a la altura, las torres. Hermano Fabián, Dios le bendiga. ¿Cómo están las alturas por allá? Hola, pastor, ¿cómo está? Le guardé. Bien, gracias a Dios, todo bien aquí, con calorcito, está llegando el solcito ya. Qué bueno. Bien, gracias a Dios, escuchando la palabra del Señor. Hemos estado, por lo menos, aprendido harto del Señor, nos recuerda
nos recuerda su amor, nos recuerda que muchas veces nos enfriamos o perdimos ese gozo que teníamos antes, como decía mi hermano. Muchas veces no nos damos cuenta, caemos en esa rutina, quizás empezar a hacer cosas que quizás que hacíamos antes, que muchas veces no nos edifican. Y también el Señor nos recuerda a través de su palabra que hemos perdido un poco ese gozo. Yo igual, de cierta forma, igual me he identificado un poco con la palabra, porque uno tiene que ser honesto también. Cuando el Señor nos habla, tenemos que aprender a ser honestos cuando realmente la palabra es para nosotros. Cuando realmente nosotros la queremos aceptar, la queremos atesorar. Y en estos momentos cuesta un poco, como siempre hemos hablado, conectarse con los niños. Quizá podríamos pescar a los niños y llevarlos para otro lado y hacer el servicio nosotros, ¿no? Pero todo este proceso que hemos tenido, yo creo que cada uno de nosotros ha sido para bendición. Como dice su palabra, el otro día hablábamos dice soportar lo uno a lo otro. Cuesta muchas veces poder prestar atención, estar al tanto, por lo menos en servicio, con los niños, con los bebés, con cada persona tiene su distinto mundo. Pero lo que nos junta es la palabra del Señor, lo que nos junta es poder vernos, como decía mi hermano, poder ver que cada uno esté bien. Por último, físicamente se ve que estamos todos bien, estamos un poquito más gorditos algunos, estamos rosaditos. Pero es bonita la palabra, poder escucharla. Yo meditaba en el versículo 15, que lo separé, que dice: ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Ahí uno se da cuenta realmente del amor que había antes, de la devoción que había de poder dar, inclusive sacarse los ojos, como decía él, para poder dárselo a él, ¿cierto? Y muchas veces no está eso en nosotros, muchas veces se pierde un poco eso de poder apoyar, de poder dar, de poder preocuparnos, decía, ser solícito con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Así que para mí, por lo menos, ha sido de bendición esta palabra, ha sido de aliento. Como les decía, hemos caído muchas veces en enfriarnos un poco. Pero hoy en día, por lo menos, esta palabra para mí fue un golpe energético que me ayudó bastante, y la gloria es para el Señor. Amén. Siempre la gloria es para mi Señor. Gracias a mi pastor. Amén. Amén. Mi hermana Francisca, Dios le bendiga, está ahí al lado. Dios le bendiga. Doy las gracias al Señor en esta mañana por permitirnos primeramente estar con vida y con salud, porque Dios nos ha guardado nuevamente y nos ha permitido abrir nuestros ojos en este día. Le agradezco al Señor por estar en esta escuela dominical, porque a lo mejor hay muchos que desearían estar y por distintas circunstancias no pueden estar, o porque no tienen internet, o porque no les llega la señal, o porque no tienen para pagar una línea de internet. Y yo le agradezco por eso al Señor, porque el Señor ha provisto de poder tener internet en nuestro hogar y poder saberlo ocupar también. Amén. Y le agradezco al Señor por eso, porque a lo mejor cuantos quisieran y no pueden. Amén. Amén. Y yo le doy gracias al Señor por aquello, porque en este tiempo que Él nos ha dado de poder compartir con la familia, nos ha dado el tiempo también para poder buscarle, para poder seguir buscando ese primer amor que, como decía el hermano, muchas veces uno lo pierde, pero siempre está. Está ahí el amor del Señor, es uno el que se aleja. Entonces yo le agradezco por eso al Señor, porque ahora que Fabián ha estado acá, yo he podido encontrar ese tiempo, porque él igual ve a la Ágata, yo me puedo poner a orar, estoy en comunión con el Señor, porque tengo ese espacio, porque yo le he dado el tiempo a él para estar acá en la casa, porque nosotros como mamá siempre estamos en la casa, siempre tenemos que hacer todas las cosas. Entonces, para mí no es nada nuevo estar en la casa en cuarentena, porque siempre estoy en la casa. Vivimos en cuarentena. No, siempre estoy en la casa. Yo creo que el Señor le da este tiempo también al varón para que se dé cuenta de que uno tiene que hacer y para Así que es. Sí. Gracias, Señor. Amén. Así es, Señor. corresponde, porque cuando uno es mamá tiene que dedicarse también tiempo al tiempo del Señor
tiempo para todo. Así Pero en es. este tiempo yo encuentro que el Señor, a mí, en lo personal, me ha dado tiempo para yo reencontrarme con el Señor. Gracias, Señor. Sí, Yo Señor. le agradezco eso al Señor porque Él ha tomado todos los medios para que mi esposo esté acá. A lo mejor en este momento no está con trabajo, pero Dios nos ha provisto de todo y gracias a Dios Amén. Señor. Gloria a Dios, amén. Vamos a saber que no nos va a faltar nada. Amén. Estamos viviendo de la gracia que el Señor nos está dando. Gracias al Señor no ha faltado nada. Entonces quiero agradecer al Señor porque este tiempo ha sido glorioso para mi vida. Yo he podido consagrar a Él, he podido buscar. Gracias a Dios está un poco más grande. Ella entiende que la mamá está orando, ella entiende que la mamá va a estar en las dorcas, que la mamá necesita. Amén. Se va y se pone a leer la Biblia, es el tiempo del papá. Yo le agradezco también al Señor porque Amén. me ha hecho entender que este es el tiempo en que yo tengo que enseñarle a ella. Así es, amén. Uy, si estuviéramos en la iglesia, ¿cómo se portaría la Ágata? Es terrible. Yo le doy la gracia. Este tiempo me ha dado poder enseñarle a ella. Ella sabe que está el pastor en la pantalla y que hay que estar callada. Porque entonces yo le doy la gracia al Señor porque es el tiempo para que ella empiece a caminar en esta camino del Señor y que ella entienda. Y cuando las puertas de la iglesia se abran, ella vaya un poco más tranquila. Yo le agradezco al Señor para entrenar a mi hija y enseñarle que la iglesia hay que adorar al Señor, que ahora estamos, pero hay que tener respeto también. Amén, sí, Señor. Amén. Pero Así es. nosotros este ambiente es con respeto. Amén. Y eso es mi labor como mamá y labor de Fabián como papá. Amén. Porque él nos está enseñando cómo quiera nuestra hija. Amén. Encaminarla por eso. Amén. A lo mejor ella no sabe si está o si no está, porque ella no tiene conciencia de eso. Pero el día de mañana, cuando Cristo llega a su encuentro, ella va a saber lo que los papás le enseñaron. Así es, Señor. Amén. Para nosotros poder soportarnos, como decía la palabra del día jueves, y yo decía, ahora es el tiempo de esa palabra, soportarnos unos con los otros, Así es. Soportar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, no gritarles, no enseñarles otras formas, otros tiempos, porque tiempos mejores para el mundo no vienen, y eso tenemos que tenerlo claro. Sí, entonces Señor. tenemos que aprender, porque nosotros no sabemos, Así se acaba ahora, que el próximo año viene otra. No lo sabemos. Así es, Señor. Dice su palabra que tiempos mejores no vienen para el mundo. Nosotros estamos bien porque confiamos en Él y Él nos guarda. Así es, Amén. Amén. Si nos diga a pasar algo, vamos con el Señor. Pero Sí, ¿qué hay sí. de aquellos familiares que no conocen al Señor? Así es, Y en amén. estos tiempos no podemos explicarle. Así Porque es, no amén. se Amén. Entonces, yo le agradezco por aquello y para el Señor que vive toda la honra, toda la gloria y que Dios siempre tenga misericordia. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Francisca. Amén. Y bendiga también a nuestro hermano Fabián, ¿no es cierto? Mi hermana Tabita, la Ágata, Amén. a Connie, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Marco, que viene por ahí también. Dios les bendiga. Y Renata, Dios les bendiga a todos ustedes, les bendiga el Señor y les guarde, mis hermanos. Amén. Que Dios, el Señor, les bendiga. Mi hermana Margarita está por ahí, Dios les bendiga. Buenos días, Dios le bendiga, que le guarde. Quiero agradecer a Dios por su amor, su misericordia. Escuchaba atentamente la palabra de donde Dios habla a nuestras vidas. La palabra de Dios es tan exacta, mi pastor, que no podemos hacer oídos sordos. He escuchado lo que he leído también la palabra de Dios con respecto a la idolatría. Hay muchas cosas en el ser humano que también hay idolatría. Y eso tenemos que examinarnos cada uno para ver cómo estamos delante de la presencia de Dios. Porque delante de la presencia del hombre podemos aparentar muchas cosas, pero delante de la presencia de Dios no lo podemos ocultar, dice su palabra. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces yo le doy gracias al Señor porque la misericordia de Dios ha alcanzado nuestras vidas. Su gloria la he visto en mi hogar. No puedo decir que Dios no ha estado conmigo si Dios ha estado con nosotros.
escuchado al hermano Luis Pavés que decía que el templo, muchos queremos estar en el templo somos nosotros, la palabra de Dios lo dice, y dice que somos templo del Dios Altísimo, y si el templo de Dios está sucio, es que tenemos que limpiarlo muchas veces. Hay muchas cosas en el corazón del ser humano, muchas cosas en el corazón del ser humano, por lo tanto debemos limpiar nuestro corazón, cada día, cada instante. La palabra de Dios, por eso la palabra de Dios nos habla de idolatría, y muchas veces en el corazón hay idolatría, en muchas cosas hay idolatría, pero por eso en esta mañana yo agradezco a Dios su amor y su misericordia que una vez más habla en nuestras vidas, y Dios me ha hecho entender y comprender que debo sacar la idolatría que hay en mi corazón, cada día, porque delante de Dios no me puedo ocultar, delante de sus ojos no me puedo ocultar, quizás en este medio puedo ocultarme, para que ustedes no me vean, Amén. delante de los ojos no puedo ocultarme, y Él es el que me ve cada día, cada instante. Él ve lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo, todo lo conoce Dios, para Dios no nada oculto, por eso yo digo, el Señor honra y gloria para mí su misericordia. Gracias, mi pastor. Amén. Amén, mi hermana. Dios le bendiga. Saludos, mi hermano René. ¿Está por ahí? Amén. Dios, el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Mi hermana Cristina La Torre, Dios le bendiga. El audio. Ahora sí, hermana. Ahora sí. Ahí sí. Ay, buenos días, mi pastor. Que Dios Dios te bendiga. bendiga. Le doy gracias al Señor por su misericordia, por tenerme con vida, con salud, y por su hermosa escuela dominical, donde su palabra también nos decía que el templo somos nosotros, y nosotros debemos avivar ese templo. Quizá el templo físico está al frente, en la iglesia, pero el templo lo tenemos en el corazón. Amén, sí, y Señor. Debemos llenar con Así la es, palabra de Señor. Dios, Amén. en oración, en ayuno, Así es. para que este templo no se seque. Así es. Por eso le Así doy es. gracias a Dios, porque ha tomado esta instancia quizás para que uno se acerque más a Dios. Amén. Quizás Amén. estoy un poquito alejada de las cosas de Dios, pero Dios ha dado esta oportunidad para que yo entienda que no podemos ir a nadie más que a Él. Así Amén. es, amén. Yo le busco en oración y le pido a Dios que nos siga dando fuerza para seguir Amén. adelante y Así salir es, de Señor. esta pandemia. Amén. Estoy un poquito enferma, por eso tenía apagada, Amén. porque Dios. estaba un poquito enferma, pero le doy gracias a Dios que son cosas normales que uno tiene Así que es, saber Señor. sobrellevar. Amén, sí, Señor. Doy gracias al Señor por toda su misericordia para con mi familia, para con mi hija, mis nietas, y que no les ha faltado nada a mi hogar, aquí a la familia alrededor también, a nuestros vecinos. Amén. Le doy Sí. gracias al Señor por toda su misericordia. Para mí, para el Señor toda honra y gloria, para mí su misericordia. Gracias, mi Amén. Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Mi hermano Luis está por ahí. pastor. Sí. Para que pueda dar gracias al Señor. Po. Gracias, Señor. Ay, que estaba sentado. Ah, ya. Dios le bendiga a nuestro hermano. Dios le bendiga a nuestro hermano Luis. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Es un placer poderlo comunicarlo en esta hora y agradezco Amén. a Dios esta oportunidad que nos concede. Amén. Porque cada uno tiene que pensar ahora que estamos viviendo el día, Así es. porque amén. no hemos visto el día de mañana, ¿no es cierto? Amén. Nadie Sí, Sí, Señor. Amén. Hay que vivir el momento y vivir el día. Amén. Así Amén. es, amén. La palabra que la misericordia de Dios nunca se van a apartarse, pero Sí, el Señor. hombre y la mujer en este momento tiene que ser precavido. Amén. Amén. Así es, Señor. Amén. Y hasta este momento Dios ha tenido misericordia no Amén. solamente de mí, sino que de toda mi familia, ¿no es cierto? Amén. Mi Gloria a hermano, Dios. Así es. juntamente a mi esposa, ¿no es cierto? Y aquí estamos, pues, respetando, ¿no es cierto?, lo Gloria a que Dios. se ha
pasado la cuarentena y aquí estaremos hasta cuando Dios diga. Amén. Y lo importante, ¿no es cierto?, es de estar en comunión con el Señor. Así es, Porque amén. a lo mejor muchos dirán, el hermano Luis no se anota, va a la cadena de oración, no se anota nada. No, pero yo una vez lo dije en una predicación, es una obligación que yo debo asumirla como mía. Que yo Así tengo es, que orar amén. todos los días, hacerlo Amén. todos los Sí. días, no porque Amén, me anote a lo sí. mejor en una lista. O sea, no, si uno tiene que ser agradecido todos los días de su vida. Agradecerle a Dios en la Amén. mañana, Así es, Señor. le agradezco en la tarde, cuando llego de mi trabajo, ¿no es cierto? Le agradezco a Dios porque me ha guardado. Y el otro día lo dije, tengo la gran Amén. bendición, ¿no es cierto?, de parte del Señor, de que Dios bendiga a mi hermano Gustavo, ¿no es cierto?, que en las mañanas me lleva al trabajo y en las tardes el hermano Juan Pablo me pasa a buscar al trabajo. Y entonces tengo esa gran bendición de que no estoy en contacto lo que es locomoción, sino que Dios toma los medios y puedo decir, como dice su palabra, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Agradezco en esta mañana, aunque poquito escuché la palabra del Señor, pero como decía mi esposa, el templo, ¿no es cierto?, somos nosotros mismos. Amén. Así, Señor. Amén. Es cierto que Él ya no habitaría más en templo hecho por la mano del hombre, sino que Así es, Señor. nuestro corazón es el Sí, templo Señor. del Dios vivo. Así que agradezco a Dios esta mañana de poderles ver, ¿no es cierto?, y de poder compartir, Sí. aunque no me ve, Gracias. porque Ana Cristina dice, no, pongamos el celular mío, entonces como más, para no tener dos celulares prendidos, mejor Amén. colocamos uno, pero siempre estoy Amén. ahí, ¿no es cierto?, al lado de Amén. ella, Amén. escuchando, ¿no es cierto?, Amén. oyendo, Así es. que el Señor quiere. Igual, Señor. Así que si no me ven, también no me gusta salir. Está de cámara, hermano. Sea la honra, gloria y misericordia. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Luis. Amén. Y el Señor bendiga, ¿no es cierto?, a toda su iglesia, a todos mis hermanos. Que el Señor les bendiga, Dios le ayude. Amén. Que Dios nos siga ayudando y nos siga bendiciendo. Amén. Amén. Que el Señor nos siga ayudando. Amén. Mi hermano Claudio Uribe, Dios le bendiga. Espérate. Amén, mi pastor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Me alegra verle, me alegra escucharle también. Hay una alabanza que es muy bonita que se llama Es tiempo de alabar a Dios. No se la voy a cantar por respeto a usted porque no creo que le gustaría escucharme. No, yo sí, Pero, no hay problema. no, Dios la ama, mi hermana, Dios la ama, así que no tengo esa voz. Me encantaría tener una voz privilegiada y así a mi pastor le pediría todos los domingos la oportunidad. Pero no la tengo, cada uno con sus dones. Pero como dice esa alabanza, es tiempo de alabar a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos angustiosos, que si no estamos en la línea de Dios, se nos hace mucho más difícil todo, mucho más difícil. Y como dice también la palabra, no volver atrás, no volver al viejo hombre que teníamos antes, porque ya Dios nos perdonó de todos nuestros pecados. Ya es tiempo de seguir los caminos de Dios. Y así como también dice que hay que dedicarle un tiempo a nuestro Padre. Así como tenemos tiempo para hacer diferentes actividades durante el día, también hay que dedicarle un tiempo a Dios. Porque Dios, como dice su palabra, como es nuestro mayor amor, es nuestro primer amor. Es la persona más importante que tenemos nosotros. Entonces hay que ser reflejo de eso. Porque muchas veces hacemos diferentes cosas y muchas veces a lo mejor las obras se las dejamos a Dios y eso no debe hacer. Eso no debe pasar. Asimismo, cuando también uno se prepara para ir a alguna actividad, a algún cumpleaños, uno se prepara, se pone bonito. Asimismo hay que dejarle ese tiempo a Dios, prepararse para Él. Porque uno sabe, muchas veces, bueno, está la escuela dominical, uno tiene que prepararse para estar en la escuela dominical,
cuando está la reunión, en la tarde uno tiene que prepararse para estar en la reunión. Porque el tiempo, como dice el hermano, dice su palabra, es tiempo de Dios. Hay que dedicarle ese tiempo a Dios. Hay que dejarle Así, ese Señor. tiempo al Dios Padre Todopoderoso, porque Él es el Amén. que nos reviste su gracia, Él es el que provee de todas nuestras necesidades. Él es el que cuida a nuestros hijos, el que cuida nuestros trabajos cuando tenemos que salir de casa, que nos libra de la muerte, nos libra de accidentes. Entonces, ¿cómo no dedicarle un tiempo a Dios? Y esto también cae para mí, para mi persona, porque también uno tiene que saber valorar el tiempo de Dios. Es un tiempo precioso que si uno lo lleva a cabo, es un momento de bendición que vamos a tener. Es un momento de cultura para Dios. Nosotros nos enriquecimos al escuchar palabra de Dios. Entonces doy gracias a Dios Padre por estar conectado, escuchar la hermosa palabra por intermedio del hermano Mauricio, que si bien es cierto, en algunos momentos fue más dura, pero con el amor de Dios también nos cae como un bálsamo a nuestros corazones, porque sabemos nosotros en qué estamos flaqueando, sabemos cuáles son nuestras debilidades. Entonces, son una palabra también para reflexionar, es una palabra para hacer nosotros un mea culpa. Muchas veces, ¿en qué estamos fallando? ¿Cuál es nuestra debilidad? Entonces, nuestro Dios nos hace ver esas cosas, nos hace ver en qué estamos fallando para buscarle el rostro a Dios, para seguir en sus caminos, para que no los perdamos, para que estemos en comunión día a día. Entonces, agradezco a Dios por esta palabra, por haber estado presente en esta escuela dominical y ser también, atesorarla en nuestros corazones, esta palabra. Y no sacamos nada con solamente escuchar esta palabra y ser solamente un oyente. Hay que practicar de lo que escuchamos también, porque la podemos escuchar y bien, pero que no entre por un oído y salga por el otro, que nosotros atesoremos esto y podamos seguir en las sendas de Dios. Así que agradezco a Dios y agradezco poder verle a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, les guarde, y para mí su misericordia, y para nuestro Dios honra y gloria. Amén. 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 Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Claudio, bendiga a toda su familia y el Señor nos siga ayudando. La verdad, las cosas que me paré un ratito porque me dio un poco de frío. Está helado aquí. Ajá, Dios nos aquí bendiga. está calentito. Dios el Señor nos bendiga. Hermano, ya concluyendo, hermano el Señor, vamos a, hermano, ¿qué nos queda? Cantar el último himno, ¿no es cierto? Cantar el último himno, pasar nuestro servicio de ofrenda. Hermano el Señor, y Dios bendiga, ¿no es cierto? Y llama al dador alegre. Amén. Mi hermano Mauricio, ¿tiene algún himno usted? Amén. Amén. Amén, hermano. Sí, mi pastor. Tenemos el himno 228 de nuestro himnario. Amén. Aquí lo acompañamos. Me ayuda. Otra sol. Esto me ayuda. Amén. Cristo me ayuda por el a vivir. Cristo me ayuda por el a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él
la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tenga flaquezas o debilidades. Gloria a Dios. Cristo me dice, tu amparo seré. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Amén. Santo es el Señor. Para nuestro Dios, honra y gloria. Amén. Sí, Señor. Nuestro pastor, con la bendición del Señor. Señor bendiga a nuestro pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Estaba sin audio, mis hermanos, por eso no. Amén, no se escuchó bien. El Señor nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos llene su gracia. Con la ayuda del Señor, a la tarde vamos a estar con la iglesia de Peña Blanca. Nos juntamos un cuarto para las 6, un cuarto para las 6, y comenzando con la ayuda del Señor, nuestro servicio a las 18 horas. Que sí, mis hermanos, más o menos ya tengo identificados los que tienen más o menos un coro más o menos con guitarra, mandolina. Hay 2 hogares que más o menos ya están, mi hermano Neira y mi hermano Fabián, que tienen más o menos mandolina, guitarra. Bueno, y yo también acá en mi casa, pero a la tarde vamos a estar ocupados porque va a haber más, va a ser más amplia va a ser más amplia en el sentido de la conexión. Entonces vamos a estar más ocupados en el sentido de poder de las comunicaciones. Que sí, mi hermano a la tarde, mi hermano se preparan, mi hermano Neira con mi hermano Fabián, el hogar, se preparan con la alabanza de himnario, amén, y alabanzas de, yo le voy a decir, alabanza himnario y de una carpeta, amén, para la tarde. Que el Señor nos bendiga, amén, que Dios, el Señor nos guarde, hermanos, y nos estamos encontrando con la ayuda del Señor a la tarde. Pedimos la bendición del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, esta tarde, Dios mío, por tu misericordia, Señor, por tu palabra. Señor, que Dios mío ha hablado en nuestros corazones, a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que usted nos siga ayudando, nos siga bendiciendo, Señor, nos siga guardando y nos siga fortaleciendo. Bendice, Señor, a los hogares de mis hermanos. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Señor, sabemos que el templo, Dios mío, Señor, es nuestro corazón, y debemos también, Señor, sacar toda idolatría, todo lo que empañe su gloria,
Señor, todo dominio del diablo, Señor, toda soberbia, Señor, toda altivez, Dios mío, Señor amado, la ira, Señor amado, Cristo de la gloria, toda disensión, Dios mío, todo lo que no debe estar en nuestro corazón, Señor, sea echado fuera en el nombre de Jesucristo, y usted puede habitar, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, usted puede habitar, Dios mío, pueda, Señor, levantar el altar, Señor, que debe estar allí. Señor, yo te ruego que bendiga, Señor, a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, Señor, a todos tus hijos. Bendice su palabra en esta mañana en nuestros corazones y bendiga, Señor, Dios mío, al profesor que en esta mañana usted ha utilizado para su gloria. Bendiga las oportunidades, Señor, bendiga, Señor, las alabanzas, las oraciones, Señor, y también, Dios mío, el servicio de la ofrenda. Y bendice, Señor, y bendiga a todo su pueblo, Señor amado. Yo te ruego que, Señor, tu gracia, Dios mío, en esta tarde y en este día, Señor, sea en medio de su pueblo, en medio de su, Padre mío, en cada uno de mis hermanos. Te rogamos por todos los enfermos que estén en tu casa. Señor, usted les sane para tu gloria. Te ruego, Señor, por nuestros hermanos, Señor, adultos mayores, que usted les bendiga, les ayude. Y bendiga, Señor, a cada uno, Señor, de mis hermanos. Bendice, Señor, Dios mío, a nuestros familiares, Señor, y también yo te ruego que hagas misericordia, les sigas ayudando y les sigas bendiciendo. Padre eterno, te ruego, Señor, en esta hora, que nos despidas, Señor, con tu bendición, esa bendición que viene de lo alto, esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios el Señor siempre les bendiga, mis hermanos, y con la ayuda del Señor nos estamos reencontrando a la tarde, 17:45, hermano, en nuestro servicio. Dios, Señor, le bendiga. La Connie está de cumpleaños. La Connie Neira está de cumpleaños. Ya, para allá vamos entonces, vamos todos de cumpleaños. Ya que se asome, hermano Mauricio, que se ponga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, el Señor te bendiga. Cada vez que estamos en reunión no podemos cantar. ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! La torta, la torta. A la vuelta. Tenemos la torta. No alcanzamos a comprar. El tortazo. A la otra. Mauricio, dale un abrazo y un beso de mi parte, por favor. Gracias, hermana. Sí. Ya, pues abrácela, pues si yo le estoy pidiendo. ¡No, Panchi! Hermano Mauricio, abrácela por mí. ¡Tabita! Gracias. ¿Está Fabián ahí? Sí. Dios te bendiga. Nos vemos en la tarde.